La refrendación de los acuerdos puede tener varias formas. Puede ser un plebiscito, puede ser un referendo o puede ser una constituyente. El tema de fondo de la refrendación tiene que ver con el ejercicio de la democracia. Yo al inicio de la discusión, cuando vi la propuesta de la constituyente, llegué a pensar que no era conveniente, porque de la constituyente podría salir algo menos bueno que nuestra constitución desmejorada con las 35 contrarreformas que le han introducido durante estos 22 años. Pero hoy me puse a recapacitar, ¿es eso democrático? Es decir, es que uno no puede someterse a algún mecanismo de refrendación porque puede perder las elecciones. En esencia, ese es el quid del asunto. Y funciona tanto para la constituyente como para el referendo como para el plebiscito. Yo creo que lo que está hoy a la orden del día es que nos sinceremos. Colombia no vive una democracia funcional ni una democracia plena. Fíjese, le voy a dar 3 datos. La oposición y las minorías no están representadas en la organización electoral, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en ninguna de las registradurías a todo lo largo y ancho del país. ¿Es eso democrático? La oposición, los grupos minoritarios, no tienen voz, las organizaciones sociales menos, en el concierto de la opinión pública, que es básica, en el foro de la opinión pública, que son los medios de comunicación. Sí, claro, se publica aquí y allá lo que dicen, pero no hay una igualdad de condiciones en la deliberación pública para que los sectores minoritarios, los sectores contestatarios, los sectores inconformes, los sectores alternativos se expresen, para que la población, para que la ciudadanía con información veraz e integral pueda ver cuáles son las opciones y escoger la que más le convenga. Pero aquí no se puede escoger porque el pensamiento único se ha apoderado del foro de la deliberación pública y es muy difícil oír una voz distinta a la de esa gran coalición de la unidad nacional, que es la de los partidos que apoyan al gobierno del presidente Santos, pero que deja por fuera enormes sectores, incluso sectores que no han querido participar en las elecciones porque no creen en el proceso electoral. Así es que fíjese, para que usted le funcione cualquier mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana, necesita democracia real, limpiar el sistema electoral, incluir a la oposición y a los sectores minoritarios en la organización electoral, abrirle los espacios en la comunicación y aceptar que el Estado no es del gobierno, que el Estado es de todos los colombianos. Para refrendar un acuerdo político de cese al fuego entre las FARC y el gobierno colombiano, me parece que la constituyente no es un organismo eficiente. No lo entiendo sinceramente, porque una constituyente no se reúne a ratificar un acuerdo que se hizo en una mesa en el extranjero. Una constituyente se convoca para deliberar, para discutir y para votar. Entonces, si lo que se aprueba ya después no se aprueba en la constituyente, pues se hace un lío. Yo pienso que la ratificación de los acuerdos de La Habana es indispensable, entre otras cosas porque es algo que tiene que aprobar la ciudadanía, pero además porque el presidente Santos no fue elegido para hacer esa negociación de paz, a pesar de que tiene todas las facultades constitucionales y los poderes para hacerlo. Él fue elegido con un discurso muy distinto y naturalmente él necesita esa refrendación en la medida en que los colombianos fueron a unas elecciones presidenciales con otra idea sobre lo que iba a ser su mandato. Por supuesto, yo soy amigo de la paz, de las negociaciones de paz, pero entiendo que hay que legitimar todo esto. Y para legitimarlo se necesita que el pueblo vote. Y para que el pueblo vote sobre un acuerdo previo, el mecanismo que me parece que funcionaría sería un referendo, no sobre todos los temas que se convengan, sino sobre el núcleo, sobre la almendra política del acuerdo. Hay que pensar en qué tipo de acuerdos se prevé que puedan surgir de La Habana. El gobierno tiende a limitar
en extremo, sobre todo olvidando el preámbulo del acuerdo general para una paz estable y duradera, a simplemente medidas técnicas para la incorporación de la guerrilla a una situación de democracia gobernable, digamos, muy limitada y muy restringida. A mí me parece que el planteamiento que se viene haciendo desde sectores de la sociedad civil, de las fuerzas democráticas, pero que también ha planteado en los 10 puntos la guerrilla, al pasar a este segundo punto sobre participación y garantías, es que aquí hay que abrir la democracia, aquí hay que generar un proceso de apertura democrática. Y ese punto es el frente al cual el gobierno no tiene planteamientos, no tiene ninguna propuesta. Es decir, ¿en qué consistiría lo que ha llamado el doctor de la calle vigorizar la democracia? Nosotros no lo podemos entender de una manera distinta que como un proceso de ampliación de derechos, de garantías, de opciones, de posibilidades y de profundización de los mecanismos institucionales para que hasta el último rincón del país los sectores sociales, indígenas, afrocolombianos o simplemente ciudadanos tradicionales, comunes y corrientes puedan intervenir decisoriamente en lo que les concierne en materia de orientación, de ordenamiento territorial, etc. Por lo tanto, todo va a depender, en mi opinión, digamos, de la valoración que se hace de los acuerdos y de la búsqueda de la paz que se está planteando en el caso de La Habana. Yo creo que, en mi opinión, ese tipo de acuerdos, si se quiere una paz verdaderamente duradera y verdaderamente sólida, va a requerir cambios institucionales de fondo en varios aspectos, y que esos cambios institucionales de fondo van a requerir un mecanismo muy distinto de este Parlamento, de este proceso electoral, de un sistema electoral muy cerrado y muy ausente de confianza, digamos, para que precisamente pueda abrirse, digamos, este debate y materializar unos cambios de fondo. Yo creo que no hay que temerle a que la derecha, no, con la derecha habrá que discutir, y si alguien desde la derecha quiere retroceder en términos institucionales a instituciones del siglo XIX o al fascismo, qué sé yo, pues que lo haga de frente al debate con el pueblo, con los campesinos del Catatumbo, con los campesinos del Putumayo, que les digan que deben permanecer en las condiciones de la sumisión y de la miseria. Yo creo que eso es lo que hay que abrir, y nosotros pensamos que es muy productivo que este debate se habla en torno a la Asamblea Nacional Constituyente como un proyecto de refrendación y más allá de la refrendación. Bueno, acabamos de escuchar como a todos los panelistas mirando los pros y los contras de lo que significa cada uno de estos instrumentos que se requieren, y tocaría hacer como un análisis mayor de acuerdo en el momento cuando se lleguen a los acuerdos, porque el momento es el que va marcando como la pauta. Pero por el momento nosotros creemos que un instrumento muy importante es la Constitución Nacional, y a ella se le han hecho diversas transformaciones, y si la seguimos dando transformaciones donde participó, digamos que en esta Constitución del 91 participamos muchos sectores y pueblos opinando, diciendo cómo la queríamos, qué era necesario, y como lo decía alguno de los panelistas, hay cosas incompletas todavía. Entonces es necesario que completemos aquellas que quedaron pendientes, porque podrían ser como ese momento o ese instrumento que podría ayudar a posibilitar que lo que nos quedó haciendo falta pueda llegar a cumplirse. Ese es uno de los puntos que creemos que es importante tener en cuenta. Y dar ese paso tan esencial del cambio de una Asamblea Nacional Constituyente, pues implicaría una serie de requisitos, de exigibilidades, de procedimientos, de transformar y de buscar también recursos y una disposición también del pueblo colombiano de hacerla. O sea, hay que convencer a más para hacerlo posible. Y sé que, por ejemplo, nosotros como movimiento campesino quedamos por fuera de la Constitución política en el reconocimiento político, y podría ser una de las oportunidades, pero creo que aún no tenemos claro cómo ese camino. Por el momento yo creo que es necesario que se complementen esas pendientes, de que se siga discutiendo con las comunidades, con los pueblos, con las organizaciones,
de lo que podríamos cambiar, de lo que habría que cambiar y de lo que se puede cambiar.